Entrevista de la semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, siempre nos da muchísimo gusto tener a personalidades de nuestro estado y de nuestro país. En este caso está con nosotros el maestro Antonio Solís Calvillo, un reconocido autor, un reconocido maestro de nuestro estado, quien nos va a platicar sobre toda su trayectoria, toda esa inspiración que le llega y ese compromiso que se ha hecho precisamente por invitar a leer. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Pues muy bien, agradecido con la invitación que me hicieron para estar aquí y platicar. Nos da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación y sobre todo que comparta con nosotros parte de su experiencia de vida. Queremos saber quién es Antonio Solís Calvillo. Bueno, de entrada, un hombre ya mayor de edad, como se puede constatar en la mirada, pero de entrada un inquieto maestro de escuela. Podría ser mi definición, que la voy encontrando aquí en la plática. Un inquieto maestro de escuela que comprendió en algún momento que lo más importante en la vida, en la sociedad, es el proceso educativo de nuestros niños y niñas. Eso es, y que valora la palabra como fundamental para el trabajo, para todo tipo de trabajo, pero esencialmente para la comunicación, que digamos esta entrevista forma parte de ello, pero también fundamental en el trabajo educativo. Es decir, entre mayor limitación haya de nuestro docente, pues va a ser menos efectivo o más difícil el trabajo docente, ¿no? Claro. ¿Dónde nació? Yo nací allá en el norte de la República, en el noreste, en Matamoros, Tamaulipas. Estudié para maestro de primaria en una escuela normal. Yo quisiera decir que por vocación, pero mi vocación es por la vida misma. Entonces, por problemas económicos, yo quería estudiar algo así como, ni sabía bien qué era, pero se escuchaba bien filosofía y letras, como algunos de mis compañeros, pero algunas personas grandes que me conocían y sabían de lo precario que era la situación económica en mi casa, me dijeron, pues estudia una carrera corta, y una carrera corta era el magisterio, después de la secundaria 4 años y ya flamante maestro de primaria. Me dijeron que era corta, pero ha sido muy larga. Totalmente. 42 años. 42 años en el sí, magisterio. ¿Cómo llega a Tabasco? Por una razón que siempre es debatible. Las normales del Estado y las federales asignaban plaza a los egresados, aún a los que sacaban de promedio 6.5, pues como quiera alcanzaban su plaza. Y la escuela normal donde yo estudié era una escuela particular, pero no con dueño, sino particular con patronato. Es decir, no había afán de lucro, sino dar el servicio, y ahí fue donde yo estudié. Entonces, como no tenían aseguradas las plazas, el director de la escuela, Manuel García Costilla, si no me equivoco con el nombre, llegó, tenía 2 años que había llegado a esa normal, proveniente de una normal rural de Atequiza, Jalisco, y cuando llegó a Matamoros, pues con toda la experiencia que tenía y las relaciones que tenía, la Secretaría de Educación Pública de ese tiempo, los funcionarios que conocía, le dieron plazas, un montón de plazas, nada más que a 3 estados, a Chiapas, a Oaxaca y a Tabasco. Y yo quiero literariamente decir que hice un volado para ver cuál caía, pero no. Le pregunté a los maestros que nos dieron clases, tenía amistad con varios de ellos, y ellos me dijeron, escoge Tabasco porque es un estado más alegre. No, me dijeron un estado más chico donde las escuelas están cercanas a la cabecera y
No hay escuela que esté a más de 2 horas de las cabeceras municipales. ¿Cómo fue ese cambio del joven egresado de Matamoros, que es una ciudad en la frontera norte con un ambiente seco, otro tipo de clima, a venir otro tipo de personas, otra cultura, vamos a decirlo de esa manera, a venir a un estado con un ambiente cálido húmedo, otro tipo de cultura donde la gente somos más dicharacheros, más espontáneos, mucha agua? ¿Cómo fue ese choque de culturas, vamos a decirlo? Yo tengo una imagen que me gusta platicarla. Cuando llegué a Jalpa, bueno, cuando 2 años antes mi grupo hizo una excursión a Cancún. Teníamos el maestro Mauro, era muy activo y decía, ¿no les gustaría que hiciéramos una excursión a Cancún? Entonces, 2 años antes hicimos una excursión a Cancún. Pasó el camión por Cárdenas como a las 3 de la mañana y veíamos las llamas de los pozos petroleros, ¿no? Uno no se imagina el destino de uno. Entonces, pero ya cuando yo llegué acá a Tabasco, recuerdo una tarde, estaba sentado antes de ir a la escuela, me habían dado mi orden de comisión y yo recuerdo muy bien sentado en la plaza de Jalpa, me tocó cerca de Villahermosa, que también eso es algo también fortuito que me ha ayudado bastante. Recuerdo estar sentado en el parque y iba a oscurecer, el crepúsculo estaba anaranjado y amarillo como yo muy pocas veces lo había visto, pero había un montón de pájaros zanates, luego supe que eran zanates que llegaban a esa hora a posarse en los árboles con el ruido propio de su garganta. Y bueno, esa es de las imágenes. Pero sí, Matamoros, una ciudad de mucho comercio de cruce, con todo lo que ello implica, seco, frío extremo en invierno, un frío extremo, un clima de extremo se llama, en verano un calor muy fuerte y en invierno hasta el punto de congelación. Y Tabasco, pues una primavera permanente, ¿no? Una maravilla. Yo recuerdo las lluvias que duraban como 20, 25 días permanente, etcétera. Los ríos caudalosos, conocer el cacao, yo no conocía el cacao. Pues una maravilla. Yo me sentía como que estaba dentro de una película, para decirlo, una película maravillosa, porque sí, claro. Yo cuando seleccioné Tabasco con esa fuerza de la juventud, para mí no pensé, está muy lejos, o yo quiero estar cerca de papá o de mamá, no, mi pensamiento estaba ya en una búsqueda, tanto en la lectura, que es un tema que me llama mucho la atención, de mi interés, pero yo ya estaba en una búsqueda que para mí era lo mismo estar en Matamoros que lo mismo estar acá en Tabasco. Para mi mamá creo que no, pero bueno. Me imagino. Ahorita tocó una parte primordial en la vida de Antonio Solís Calvillo, la lectura. ¿Qué sucede con eso? La lectura, yo me di cuenta desde la primera o secundaria que había unos textos que me maravillaban. En la secundaria tuve unos maestros también que a la materia de español le daban mucha actividad, pero práctica más que teórica, con los concursos de declamación, con los concursos de oratoria, con los concursos de poesía coral. Entonces, aunque yo no participaba, por eso hago un paréntesis, cuando me toca ir de jurado y hablo con los maestros, les sugiero que los concursos los hagan frente a todos los alumnos, porque así, aunque no se animen a participar, en la escucha
ellos van aprendiendo y les van gustando algunos poemas sin que participen. Esa es la importancia de los concursos, no tanto a ver quién le gana en un grupito de 10 en un salón, ¿no? Pero luego entro a la normal ya con esa inquietud de la lectura, pero yo no era consciente. Pero me di cuenta porque yo empecé a formar parte de un grupo de amigos de la normal, que fue entre los 15 y los 20 años, ¿no? Normal después de la secundaria, pero había un compañero de otro grupo que era lector, pero lector como un joven filósofo. Cuando yo leo alguna biografía de filósofos y me digo, a la edad de 22 años hizo tal planteamiento y publicó tal libro, pues yo recuerdo mucho a mi compañero Oscar Eligio Gutiérrez Villanueva, que acaba de fallecer hace 2 años y que tuve que en una enfermedad terminal me avisaron algunos compañeros y fui a Monterrey, donde él vivía, a platicar a platicar con él, sabiendo dentro de nosotros que era una despedida ya, de la que nunca más lo íbamos a volver a ver físicamente, pero la plática la tenía muy, muy ágil, muy ahí en su lecho de enfermo final. Pero con él la lectura tomó una dimensión distinta, porque yo lo veía a él hablar en las reuniones que teníamos y yo me maravillaba. Y yo en ese momento lo junté con la lectura, con la capacidad de expresión y pues ya tomé la lectura como algo fundamental de mi vida, que no se va dando uno cuenta cómo lo va transformando, porque yo cuando trabajaba en la escuela, en primaria, ahí en Jalpa de Méndez, vivía con varios compañeros que no leían, que no eran lectores. Yo sí era lector, pero yo me veía junto con ellos en las mismas condiciones. Yo decía, bueno, ¿y qué diferencia hay entre ser lector y no serlo, si vivimos igual y todo? Pero poco a poco ya me iba dando cuenta que los demás iban mirando en mí una forma de expresar distinta, ¿no? Y bueno, y con los alumnos a mí sí siempre se me hizo muy, muy fácil comunicarme, muy fácil buscar ejemplos, alguna idea de algo que había leído. Trabajé en primaria los primeros 5 años y principalmente con primero y segundo. Que son de los más difíciles. Que son de los más difíciles para quien no es lector. Ok. Para quien es lector y sabe lo que significa la palabra, no, es una maravilla, es una facilidad, la palabra como un elemento lúdico, que ellos están en esa etapa del juego, pues tiene todas las posibilidades del mundo, ¿no? Es fácil para quien tiene la lectura como la base del desarrollo personal. Tomarlo como estrategia didáctica. Tomarlo no porque lo que uno platique con ellos, esa plática viene de las lecturas que uno tuvo, las vincula de manera natural, sin que uno diga, tal libro, no, de manera, ya viene dentro ya está instalado en uno todo lo que uno leyó, todas las imágenes, todas las, más allá de las teorías, más allá de las, bueno, es que la lectura en dos tipos de conceptos. Hay una lectura que es obligatoria, la académica, y ahí no nos escapamos, esa es la fuercita, ¿no? Pero cuando yo hablo de lectura me refiero a la lectura literaria, sí, sí, es por placer, que es la lectura literaria. Entonces, al encontrar gozo en la lectura, uno mismo va buscando otros libros parecidos y sin darse cuenta el pensamiento se va haciendo más hábil, más lógico, y también nos permite jugar con algunas ideas. Y cuando alguien nos ofende, mejor nos quedamos callados porque sabemos que podemos ofender al doble con 2 o 3 palabras, ¿no? Mejor como el boxeador, que es delito si pelea afuera del ring porque puede matar, pues lo mismo es con la palabra, ¿no?
pero nos da un montón de posibilidades. Como esta que estamos aquí, pues si yo no fuera lector no estuviera aquí también contigo, ¿no? Y yo lo valoro mucho. Y nosotros valoramos que esté con nosotros y pueda compartir toda esta parte, toda esta experiencia. Después de 5 años como profesor de primaria, ¿qué siguió? Cambié a telesecundaria. Como varios maestros de telesecundaria eran también maestros de primaria, tenían una doble plaza, pero formábamos parte de la misma delegación. Entonces yo valoro la amistad, como el amor, como las mejores manifestaciones del ser humano, ¿no? Uh-huh. Los motores que mueven la amistad y el amor, ¿no? Habrá otros motores que también mueven, como el odio, pues también es otro motor que también mueve, la guerra, etcétera, ¿no? Pero entonces, cuando yo termino Ciencias de la Educación, bueno, entré a Ciencias de la Educación al segundo año de estar trabajando en primaria, para tener la licenciatura, pues las lecturas que yo tenía sabía que iban encaminadas a avanzar sin pensar en beneficios después, uh-huh. nada, simplemente por el gusto de ser estudiante universitario. Es que mi líder, yo sabía que él sí se quedó en Matamoros porque su familia era de maestros también, pero además por la habilidad que él tenía. Se cambia a Monterrey a estudiar filosofía y letras. Entonces también en el grupo de todos los que estábamos, yo decía, no, pues voy a entrar a la universidad. Ahí estudié Ciencia de la Educación, pero cuando termino me encuentro a un amigo, maestro, que ya era, creo que, supervisor de telesecundaria, y me dice, oye, ¿por qué no cambias a telesecundaria? Le digo, ¿y cómo? Pues uh-huh. No, yo te ayudé, se necesitan maestros de telesecundaria, y me dijo algo que es como una medalla que nos van poniendo, que son palabras que nos van poniendo como medalla, que nos da mucha alegría. Me dice, telesecundaria necesita maestros como tú. Uh-huh. Y es vanagloria hablar de uno, pero yo tenía tres ideas sobre el trabajo del magisterio. Uno, ser cumplido, no faltar, no llegar tarde, y no confrontarse con el supervisor, ni con el director ni el supervisor, pero que ellos, cuando uno tuviera un problema político, porque yo siempre estuve en oposición, ellos fueran los primeros que me defendieran, ¿no? Claro. Entonces, cuando dijo, necesitan maestros como tú, yo entendía que era lector, puntual, cumplido, etcétera, ¿no? ¿Cómo fue recibida esa nueva, vamos a decirlo nuevo, forma de enseñanza? Porque, hasta actualmente, en tiempos, años atrás y actualmente, no todos los docentes somos lectores. Sí. ¿Qué pasó ahí? Que mis amigos son mis amigos, maestros, y pues yo tenía varios amigos, ninguno era lector, pero yo tampoco traté de hacerla de alguna religión para que hubiera más, ¿no? Uh-huh. No, ¿qué pasa? Pues es un tema a discusión, un tema complejo, pero sí se requiere que se tienen mejores resultados, mejores satisfacciones cuando uno es el lector. Se pasa el horario de trabajo menos pesado, menos largo cuando uno es el lector, porque hay un montón de actividades que se pueden hacer. En telesecundaria, fíjate que yo tuve la oportunidad también como lector de entrar a las oficinas de la Secretaría. Hubo un programa que se llamaba Escuelas de Calidad, uh-huh. allá por el año 2000, y entonces, como ya me conocían, unos amigos estaban allá en la administración y me invitaron para formar parte de ese programa. Yo lo dudé porque tengo la idea de que quienes trabajan, que los maestros que trabajan en la Secretaría entran como una parte administrativa y de papeles y estadística y todo eso. Pero me dijeron 80% visita escuelas y 20% pues hay que hacer informes, etcétera. Lo que tú haces en tu escuela lo puedes
digamos, pregonar en todo el estado. Y me llamó la atención y me salí de mi escuela, pero en función de la lectura. En función de la lectura, tengo muchas anécdotas. Una de ellas, yo cuando llegaba a un grupo nuevo, el primer día, lunes, si llegaba un lunes, el viernes llevaba 20 libros míos, y les decía a los alumnos, me tocó trabajar acá en Macuspana, en Unión y Libertad. Tengo todavía amistad ahí por Facebook con algunos alumnos, alumnas. Llegaba yo con los 20 libros, y esto, si algunos maestros nos están viendo, la lectura, la promoción a la lectura libre, que es la que hablo, la de goce, no debe ser obligatoria. Porque entonces los alumnos dicen, pues lo mismo, rechazo. No es obligatoria. Yo seleccionaba con mi experiencia como lector y como incipiente escritor, seleccionaba 20 libros que yo sabía que leyéndole el primer párrafo era probable que les llamara la atención a los que no son lectores. Entonces cuento la anécdota, llego allá a Unión y Libertad Macuspana y con el día de los 20 libros y les voy platicando. Empezaba yo a contarles la historia del leñador que tenía 11 hijos y que se llamaba Macario, y que todos los días cuando regresaba cansado a su casa, haz de cuenta que se lo estoy platicando al grupo, siempre le preguntaba a la esposa, ¿qué vamos a comer hoy? Y la esposa le decía frijoles, porque eran muy pobres y tenían 11 hijos, por escalerita, ¿no? Como las teclas de la marimba. Y todos los días lo mismo, pero él tenía un sueño, comerse un pavo él solito, ándale. Y algunos alumnos levantan la mano y dicen, maestro, ¿esa es una película? Sí, es una película que hicieron el guión, pero de un libro. El libro se llama Macario, les digo, ¿no? Y les voy siguiendo la historia de Macario hasta cuando la esposa lo sorprende de que sí hoy vas a comer un pavo, se sorprende, le dice, pero te lo vas a comer tú solo. Y se va allá donde corta la leña, y el momento que lo va a cortar, se le aparece primero un charro, le dice, dame un pedazo tengo mucha hambre, lo cambio por botones de oro. Dice, no, porque mi esposa, etcétera. Luego llega un viejito, lo mismo, luego llega una mujer joven, y a ella sí le da la mitad. Y yo le pregunto al grupo, le digo, y a la mujer esta sí ¿qué creen? ¿Que le dice que sí o que no le va a dar? Le dice que no, y gritan todos, ¿no? Por lo que viene la historia, y le digo, pues lamentablemente le dice que sí, ya le explico por qué. Y ahí le suspendo, y le digo, bueno, eso viene en este libro de los 20, se llama Macario. ¿Quién se los quiere llevar? Pues los 20 se lo quieren llevar. Digo, todo el grupo se los quiere llevar. Digo 20 porque eran grupos como de 20, 22, todos se los quieren llevar. Y ya, pues, ¿cómo le hago? Pues finalmente a alguien por ahí, ¿no? Y luego cuando lo termine se lo da. Bueno, pero el caso es de que los demás libros, la única obligación es que lean 2 páginas, lo único. Ya el lunes lo pueden regresar para cambiar por otro. Y uno de los alumnos me lo regresa, le digo, ¿no te gustó? Otro libro, ¿no? Y dice, no, al contrario, maestro, ya lo leí. Y yo no le creía. Dije, no creo que. A ver, ¿de qué trata? Y ya me empieza a contar. El perfume de Patrick Süskind. Entonces sí solamente siendo lector se puede transmitir esa emoción. Sí. Porque te traslada realmente la lectura, te traslada y vives otras vidas y conoces otros mundos a través de la lectura, ¿no? Se nos facilita promover la lectura. Totalmente. Y además yo siento ya como profesional de la docencia y como funcionario de la Secretaría de Educación, de que la escuela, sobre todo la básica, preescolar, primaria y secundaria, deben, si no promueven la lectura libre, no están cumpliendo con su función, nada más. Sí, porque muchas veces nada más nos enfocamos en los contenidos curriculares. Ándale. Pero ese contenido curricular del libro, digamos de cualquier español, matemáticas,
lo escribió alguien que tiene un poder de la palabra, ¿no? Una estructura amplia de palabras, y entonces aunque lo hagan de manera didáctica, finalmente escapa a la estructura del alumno. Sí, porque al fin y al cabo, en ese momento está teniendo un sesgo porque es con el bagaje cultural que tiene esa persona. El autor. Así es, los autores, el autor sí. Entonces se enfrenta a lo limitado del niño que está en un proceso, o del adolescente que también está limitado en un proceso de apropiación del lenguaje, y a través del lenguaje los conocimientos. No son los conocimientos para el lenguaje, sino es apropiarse, pero a través del lenguaje, no puede ser de otra manera. Entonces batalla, se le dificulta y le empieza a agarrar como... Sí, tirria. Tirria, ándale, y ya, ahí va nuestro alumno. En cambio, con la lectura, si desde la primaria tuvo la oportunidad, va con un bagaje distinto y es el que más rápido aprende, comprende lo que va leyendo, y además no se le hace difícil si una palabra no le entiende, la marca, porque ya está acostumbrado a eso y luego la busca. En cambio el otro se distancia rápido y va batallando hasta que sale de profesional y lo va arrastrando. Y lo va arrastrando. Lo va arrastrando porque sí. No buscan, no se sí. quieren documentar más sobre eso. Sí, porque es un esfuerzo, ¿no? En cambio, con el dominio del lenguaje, pues va siendo más fácil. ¿Y en qué momento empieza la escritura para Antonio Solís Calvillo? Empieza la escritura, tengo identificado desde que estaba yo en la secundaria, y yo hacía mi esfuerzo por escribir algo, pero no me salía nada. En el norte escuchamos muchos corridos, que son historias de personas, ¿no? Y yo decía, pues yo también puedo contar, inventar la historia de una persona, pero no me salía, la verdad que no me salía, y ya como maestro se me grababan algunas anécdotas. Una anécdota que me acuerdo, que tiene que ver con la escritura, yo tenía ya lo conté, pero yo tenía una verruga aquí, grande, en este dedo, y cuando saludaba me daba vergüenza, entonces me ponía un curita, ¿no? Ponía un curita y ya saludaba de manera normal. Pero daba yo primer grado, y una niña flaquita, muy platicadora, le pongamos de nombre Alicia. Alicia siempre se acercaba a platicar, le revisaba y se quedaba platicando ahí. Y me dice, maestro, ¿qué le pasó ahí en su dedo? ¿Se cortó? Me dice. No, le digo, no me corté. Y entonces, ¿para qué se la pone? Con pena, yo le dije, es que tengo una verruga y me da pena cuando saludo. Dice, ¿por qué no se la quita? Pues, ¿con qué? ¿Con una navaja o tijera o qué? ¿Me voy a sangrar, me voy a lastimar? No, maestro, hay una planta que su savia, una savia blanca como lechita, se la pone usted y a los 2-3 días se quita. El lunes le traigo. El lunes la vi cuando venía con una bolsa no sé si estaba chedraui ya, pero venía con una bolsita y ahí traía las varitas y me la puso ella. Dice, en la noche se la vuelve a poner y al día siguiente. Una niñita de 6 años resolviéndome un problema que a mí me afectaba hasta en la autoestima, ¿no? Claro. Entonces uno va comprendiendo que el conocimiento es así, no es el maestro-alumno, ¿no? Sino así va. Y todo eso lo cuento cuando tengo oportunidad. Haz de cuenta que esto que estoy platicando es como si lo estuviera leyendo, ya estuviera escrito. Entonces había esas anécdotas. Pero ahí en la universidad, en Ciencias de la Educación, coincidió conmigo. Él venía de unos semestres anteriores, pero había dejado y entró para seguirle conmigo Teodosio García Ruiz, que fue un poeta tabasqueño, coincidió en el grupo. Pero más de eso, un viernes que se hizo una fiesta de grupo de alumnos, que los que no bailamos estamos sentados a la orilla y vemos bailar y todo, pero coincidió que estuviéramos sentados juntos. Y el lector tiene una plática distinta, entonces coincidía con la plática de él, que él era lector y ya era escritor, ya le estaban por publicar el primer libro, sin lugar a dudas se llama, y en la plática él me dice, oye, ¿tú escribes? Le digo, no escribo. Dice,
pues se nota en la plática como que sí escribes, y eso fue suficiente para que yo al sábado o el domingo siguiente, a los 2-3 días, en mi casa solito una tarde agarro mi máquina Olivetti Letera 70 creo, y empiezo a escribir, pero de una manera como cuando dicen que en la presa se abrió el dique. Se abrió el dique. Lo que estaba ahí contenido salió, escribí como 10 cuartillas, que es la medida, 10 páginas, 10 hojas, tamaño carta, escribí pero sin detenerme. Quitaba una y ponía otra. Y sí, como lector, a los 4 o 5 días me asomé a eso que había escrito, con algunos errores que evidentemente tenía, le fui corrigiendo y me di cuenta que sí, para empezar estaba muy bien. Se la llevé a Teodosio, la empezó a leer y yo notaba que se empezaba a reír cuando iba leyendo. Y él coordinaba una página en el periódico de Guillermo Hibner, y se llamaba, no recuerdo ahorita cómo se llama el periódico, lo sigue sacando ahora en digital, y me dice, te lo voy a publicar en la página cultural, Teodosio, ¿no? Compañero. Y sí, como a la semana llegó con el periódico, yo lo veo, y bueno, ahí empieza otra historia, ¿no? Cuando estamos pasando el rato se nos pasa de manera agradable, rápido. Se nos pasa el tiempo rapidísimo. ¿Algún mensaje para nuestros amigos? Para quienes nos ven, para los alumnos y maestros y todos aquellos que nos estén viendo. Primero, reflexionar que la vida es efímera y es fugaz y se va muy rápido. Yo recuerdo cuando tenía 15 años y el maestro de música cumplía 30. Y ahí en la clase nos hicimos ¿cuánto cumple, maestro? 30. Dijimos nosotros, y él nos dijo algo que yo siempre lo platico en la reflexión. Nos dijo, el tiempo se va muy rápido. Se van a acordar cuando tengan 30 años de cómo se les pasó de 15 a los 30. Ahora tengo 64 y siento que se fue muy rápido, ¿no? Entonces, esa reflexión de que la vida es efímera, es fugaz, se nos va, somos seres vivos y una de las características de los seres vivos es la muerte. Entonces, hay que disfrutar la vida de la mejor manera, y una de las mejores maneras de disfrutarla es comprendiendo mejor qué significa la existencia humana, y todo eso solamente puede ser posible a través de la lectura libre y a través de otros temas, ¿no? Pues agradecemos mucho al maestro Antonio Solís Calvillo. Esto ha sido Entrevista de la Semana. Yo soy Verónica Madrigal Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Has escuchado Entrevista de la Semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.